Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, caminantes. Claro que hay camino. Hemos empezado una serie de programas para vivir el Apocalipsis como verdaderamente fue escrito. Por eso te invito a que te quedes para empezar este maravilloso camino. Bienvenidos. Mi nombre es Miguel Quiñones. Soy un laico común y silvestre, un cristiano católico de a pie. Te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita. Estamos nosotros tratando de llevar estos programas de la fe los días lunes y los días jueves para que no te pierdas ninguno de ellos. No soy ningún teólogo ni filósofo. El Señor solo me ha permitido a mí estudiar un diplomado sobre antropología cristiana, pero allí me ha puesto el Señor en el corazón compartir la experiencia de fe, la experiencia de amor de Dios. Por eso quiero llegar a ustedes lo más sencillo posible, ¿sí? Para que juntos caminemos. No en vano este programa, por así decir, se llama Los del Camino, como esos cristianos que seguían a Cristo. Les decían aquellos los del camino. Que tú y yo estemos caminando hacia el Señor. Y hemos empezado esta parte del Apocalipsis. En el programa pasado hemos visto como un preámbulo, una introducción, como queriendo vislumbrar que el Apocalipsis no es siempre un libro más, no es el que está ahí añadido a lo último, no, es muy importante el Apocalipsis en nuestra vida cristiana. Tanto así que hemos terminado el programa pasado hablando de la necesidad de que seamos místicos. Pero es que el ser místico no significa que simplemente sea para San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, para algunos pocos. No, el Señor nos ha llamado a ser místicos a todos. Es decir, es que la parte mística es que nosotros nos adentremos al misterio de Dios. Eso es participar en la mística. No es que tengamos nosotros como que, dones que, interpretar sueños y entonces una persona mística, no. Pues si el Señor los permite a través de su Espíritu Santo, bendito sea mi Dios. Pero el resto, todos somos llamados a ser místicos, a llegar a esa mística. Ascesis, la ascética, es el trabajo, el esfuerzo que estamos haciendo corporal. Pero cada vez que nos adentramos a Dios, en Dios, a Cristo, pues lógicamente empezamos a ver los misterios de Dios más profundamente y por eso allí encontramos nosotros la mística. Ese es el llamado, eso es para todos. No es para unos cuantos, es para ti y para mí. Y por eso este libro del Apocalipsis, quizás el enemigo se ha valido del miedo para que nosotros no lo leamos. Pero vamos a empezar a ver muchas cosas hermosas. San Juan habla desde su experiencia, es decir, San Juan en ese momento fue arrebatado al cielo. Y él está hablando desde la experiencia de amor de Dios. Tenemos que, la parte mística es como decir, pasar un umbral, mirar más hacia la eternidad, mirar más hacia Dios, porque nuestra mirada todavía está en lo terrenal, en lo físico, en lo material, en lo que es este mundo. Precisamente la invitación que nos hace Juan al hablarnos de todas estas revelaciones de Jesucristo es que nosotros podamos ir más allá, adentrarnos en ese misterio de amor de Dios, reconocer su obra en nuestra vida. San Juan quiere tratar de mostrarnos a nosotros, por medio de los símbolos, lo importante que es adentrarnos en nuestro corazón. Esto no es para tomarlo literalmente, como les dije en el programa pasado. Hay que aprender a ver a la luz de nuestra vida el Apocalipsis.
quiero adelantarles un pequeño detalle. Un pequeño detalle. Por ejemplo, cuando Jesucristo le habla a una de las iglesias y le dice, has perdido el primer amor. ¿Será que solamente le estará hablando en ese momento a esa iglesia en particular? Es decir, que tú y yo no podríamos estar pasando por una dificultad como esta, perder nuestro primer amor. Por eso se nos hace tan importante leer el Apocalipsis, porque van a ser 7 iglesias, 7 cartas a 7 iglesias. Recuerden que el 7 es plenitud, les anticipo esto, es plenitud, en la Sagrada Escritura el 7 es plenitud. Entonces se está hablándole al Señor a toda la iglesia, a la plenitud de la iglesia. Y eso llega a nuestros tiempos, a hoy. Es decir, que puedo tomar el Apocalipsis y decir, el Señor me está hablando, Jesucristo resucitado me está hablando, me está diciendo, hey, Miguel, pilas, has perdido el primer amor. Y nos enseña cómo vivir. Entonces, eso es lo que nos estamos perdiendo nosotros por el miedo al Apocalipsis. Es que al pronunciarlo o viendo de pronto otros tipos de documentales, vemos que nos quieren referir el Apocalipsis como el fin del mundo. Ya se fue esto, mejor dicho, desastres de todo tipo, se va a caer el cielo. Nos muestra lo peor. Pero vamos a ver cómo el Apocalipsis, todo eso que nosotros podemos ver en la parte física, debe de suceder es acá, en mi corazón, en tu corazón. Allí es donde debe haber ese terremoto, esos huracanes, debe de caer ese sol, es decir, el imperio en nuestra vida. Vamos a empezar a ver todos estos signos y vamos a encontrar nosotros la belleza del Apocalipsis. Porque cuando leemos el Apocalipsis, lo estudiamos, lo rezamos, oramos con el Apocalipsis, no podemos ya salir igual. Por eso el enemigo no quiere que lo leas, ni que yo lo lea. Eso va a ser una dificultad grande para el enemigo. Y nos va a atacar. Por eso también quiero invitarles a que oren por ese canal, por estos programas. Es algo movido por el corazón por el Señor. Pero precisamente el enemigo no va a querer que nosotros le demos este vistazo místico al Apocalipsis. Porque sabe que si tú y yo leemos el Apocalipsis correctamente con el Espíritu Santo, podremos entender el llamado que tiene Dios para que tú y yo vivamos una conversión seria, firme, radical en su amor y en su misericordia. Y vamos a empezar con el prólogo. Vamos a empezar con el prólogo, que es lo que nos llama a nosotros la atención en este capítulo, en este programa. Y pues aquí tengo la Sagrada Escritura. La Biblia mía es la traducción de la Biblia de Navarra. ¿Sí? Biblia de Navarra. Vamos a empezar. Vamos a hablar sobre el prólogo, o sea, es como la presentación de este libro. Y pues empecemos con la palabra. ¿Qué significa Apocalipsis? Apocalipsis es precisamente desvelamiento, revelación. Hay un velo. Y este Apocalipsis es como decir, quitar el velo, desvelar, revelar, mostrar a Jesucristo triunfante. Eso es lo que quiere mostrarnos el Apocalipsis. Y tú y yo nos estamos perdiendo por miedo. Nos estamos perdiendo cómo es que Jesucristo ya triunfó sobre el mal. Ya triunfó sobre el demonio. Ya triunfó sobre el mundo y la carne. Está esperando que tú y yo, al leer este Apocalipsis,
al entenderlo a la luz de su espíritu, nos movamos a la conversión y seamos triunfantes junto con ese Jesucristo resucitado. Capítulo 1 del Apocalipsis, versículos 1 y 2. Vamos a empezar. Dice así: revelación de Jesucristo, que Dios le ha comunicado para manifestar a sus siervos lo que va a suceder pronto, y que enviando a su ángel dio a conocer a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El Apocalipsis nos lo quiere mostrar como una catástrofe, algo terrible, algo ya final, ya no hay vuelta atrás. Pero más que una catástrofe física, es más una catástrofe dentro de nuestra alma. Es decir, todo esto debe suceder en nuestro interior, en nuestros corazones. Deben de sacudirnos, todas estas palabras deben sacudirnos a nosotros para vivir una verdadera conversión. Esa catástrofe va más en el ámbito espiritual, en el plano espiritual. Eso es lo que nos quiere mostrar el libro. Y nadie, pues lógicamente nadie que se encuentre de cara a cara con Jesucristo resucitado, y muchas personas que de pronto han iniciado un proceso de conversión, que han tenido ese encuentro con Jesús, no me van a dejar mentir. No sale uno igual. No sale uno igual. Quiere uno más. Entonces, no podemos quedarnos indiferentes ante esta situación. La catástrofe entonces es interior y consiste en la caída del imperio y el nacimiento de la fe en Jesucristo. Esa es la finalidad, porque lo que se nos está mostrando es a Jesucristo, algo que se comunicó, que va a suceder pronto. Es decir, pronto no en el tiempo de la historia de la humanidad, en el mundo entero, sino va a suceder pronto, en ti y en mí. Es decir, en mí va a suceder algo pronto, y es ese encuentro con Jesucristo. Todos los días debemos de encontrarnos con Jesús, pero esto va a llevarnos a una conversión más sincera, más radical. Entonces, ahí nos envía a su ángel, que dio a conocer a siervo Juan, es decir, Juan nos va a transmitir el testimonio. Vio la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Eso nos lo va a mostrar Juan a través de este Apocalipsis. Pero seguimos, porque pues lo que debe cambiar en nosotros es precisamente ese imperio que tenemos de este mundo, para que se haga en nosotros el reino de Dios. Ese cambio nos lleva a nosotros a acoger el reino de Dios en nuestra vida. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Seguimos ahí. Ya va a ser un saludo y nos va a mostrar hacia quiénes va dirigido este libro del Apocalipsis. Bienaventurado quien lea y quienes escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo que está escrito en ella, porque el momento está cerca. Debemos de tener en cuenta, son tres cosas lo que nos está pidiendo allí. Bueno, empecemos con algo muy importante. Dice bienaventurado. O sea, hay una bienaventuranza, hay una alegría. Sabemos de las bienaventuranzas que nos habló Jesús en su evangelio, en el evangelio. Pero aquí también en el Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. 7 bienaventuranzas. Y empieza con esta: bienaventurados los que leen, escuchan y guardan esta profecía. Y al finalizar, en Apocalipsis 22:7, ya terminando el libro, también habla sobre una bienaventuranza. Bienaventurados los que guarden, escuchen y guarden esta profecía. Es decir, que el libro del Apocalipsis a nosotros se nos convierte en un manual de perseverancia, pero también
en un manual para encontrar la felicidad. Bienaventurado el que lea, escuche. Escuche es diferente a oír. Escuchar es estar atento a cada cosa que se nos dice, cómo se nos expresa. Oír es simplemente estar atentos a un sonido que está pasando por allí, pero es escuchar y guardarla, así como la Virgen María. Ese es el mejor ejemplo que tenemos nosotros. Ella lo guardaba todo en su corazón. Y a ese mismo ejemplo nos está invitando el Señor, guardar en el corazón todo esto que el Señor nos está revelando, nos está quitando el velo. Es decir, que tú y yo miremos al cielo, a la eternidad, elevemos ese plano hacia lo espiritual, porque precisamente la felicidad que nos está ofreciendo Dios a través de este libro no es la misma del mundo, es totalmente diferente, y tú y yo lo sabemos. Tú y yo lo sabemos. Por eso es importante que tengamos esos tres aspectos: leer, escuchar y guardar. Porque cuando nosotros escuchamos, cuando dice el tiempo está cerca, es que tengamos esa posibilidad de escucharle. Otra cuestión: ese Apocalipsis no fue escrito para la condenación, fue escrito para que tú y yo buscáramos la salvación. Dígame si no es esperanza. Dígame si no es algo que deberíamos de nosotros conocer y saber cuánto nos ama el Señor, incluso aquí en el Apocalipsis cuando nos dice el tiempo está cerca. Estén atentos, escuchen. Es decir, nos llama a la conversión, a que podamos aceptarle a Él. Porque cuando lo acogemos nosotros, cuando lo escuchamos y lo dejamos que se adentre en nuestro corazón, es decir, que allí en ese momento ya está el reino de los cielos por completo en nuestras vidas, estando en gracia de Dios. También en el Apocalipsis, en alguna parte, cuando lleguemos allá, vamos a darnos cuenta cómo Jesucristo está allí a la puerta tocando. Y si tú y yo le abrimos, entrará y cenará, se quedará con nosotros. Y Él es un caballero. Por eso nos invita a través del Apocalipsis a que busquemos esa conversión. Y miremos a nuestra Madre del Cielo para que podamos nosotros junto con ella, o más bien la Virgen María como modelo en nosotros, podamos guardar todas estas enseñanzas, estar atentos a esas palabras, porque cada una de las palabras que el Apocalipsis nos enseña y nos muestra es para que tú y yo nos confrontemos. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos tú y yo? Bueno, continuamos. Capítulo 1, versículos 4 al 8. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. La gracia y la paz esté con vosotros. De parte de aquel que es, que era y que ha de venir. De parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra. Aquí es donde yo les decía, pues una pausa, aquí era donde yo les decía lo de las 7 iglesias. Cuando habla de los 7 espíritus, habla de la plenitud del Espíritu Santo. Cuando habla de las 7 iglesias, de Asia, Asia era un territorio por el cual el Imperio Romano se estaba expandiendo. Entonces, habían unos puntos específicos donde se mantenía la fe fuerte, firme, y eran conocidas como las 7 iglesias. No es que eran iglesias diferentes, no, sería una sola iglesia. Recuerde que el 7 es la plenitud, simplemente que en ellas veían pues esos puntos claves, esos puntos fuertes. Es como decir hoy en día, reconocer dentro de la misma iglesia un templo en el cual se viva la fe, por ejemplo las catedrales, que son lugares donde se congregan muchas personas o asisten muchas personas, donde está el cristianismo. Entonces eran esos puntos referenciales. Pero fíjense que el Apocalipsis, cuando nos habla de forma simbólica, no simplemente eran 7, sino que nos quiere decir esto va para la plenitud de la iglesia, para toda la iglesia. Y no simplemente para toda la iglesia, sino que también nos está hablando de una forma personal para ti y para mí,
para mi plenitud, para mí mismo, para todo mi ser. Entonces, cuando habla de las 7 iglesias, empecemos a ver cada una de ellas, vamos a encontrar cómo el Señor también te está hablando a tu corazón y me está hablando a mi corazón. Y cómo el Señor en muchas de ellas va a ser reproche, en otras va a ser alabanzas, pero siempre va a mostrarse Él como el que nos guía y que nos va a ayudar a nosotros a vivir la santidad. ¿Sí? Cuando habla de que aquel que es, que era y que ha de venir, eso es maravilloso. Ahí nos está diciendo que Jesús ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Cuando hablábamos de la virtud de la fe, hablábamos cómo Jesucristo también estuvo presente en cada instante de nuestra vida. Entonces, no podemos nosotros temer a adentrarnos en este misterio. No podemos tener miedo. Debemos de tener el corazón dispuesto porque lo que quiere contraponer el Señor, o bueno, más bien, pues Juan al recibir esta revelación, lo que quiere contraponer es el reino del mundo con el reino de Dios, para darnos cuenta qué es lo que nosotros necesitamos. Porque mire lo que sigue. Al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Nos ha liberado con su sangre. Nos ama. Y nos ha hecho estirpe real. A ti y a mí nos ha hecho estirpe real. Y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Nos quiere decir que tú y yo somos herederos de algo inmenso. Somos estirpe real. Estirpe del Rey de Reyes, de Jesucristo. Somos herederos de su reino. Por el bautismo, tú y yo somos reyes, sacerdotes y profetas. El sacerdocio, lógicamente, entendiéndolo como el que ofrece, como el que intercede, porque tú y yo estamos llamados a interceder y a ofrecer todo lo que podamos nosotros realizar por el bien de nuestros hermanos, por el bien de la iglesia, por el bien de nosotros. Interceder por cada uno de ellos, ofrecernos por cada uno de ellos. Ese es el trabajo sacerdotal, diferente al ministerial, que ya es un sacramento, ya es un llamado más específico para hombres escogidos entre los hombres, para llamarse sacerdotes y sean los que se ofrezcan junto con Cristo en la mayor expresión de amor de Dios, que es la Eucaristía. Es diferente, pero todos, por el bautismo, estamos llamados a ser partícipes del sacerdocio común, es decir, orar y ofrecer por todos. Eso es lo importante. Mirad bien rodeado de nubes y todos los ojos le verán, incluso los que le traspasaron, y se lamentarán por él todas las tribus de la tierra. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Encontramos a un Dios, a un Jesús triunfante, sentado a la derecha del Padre, que vendrá en sus nubes y de esa manera vendrá a juzgar al mundo. Pero antes de eso, nos presenta todo el Apocalipsis para que tú y yo tengamos ese tiempo de arrepentimiento, de conversión. Tristemente, algunos, dice incluso aquellos los que traspasaron al Señor, es decir, a los que hirieron a Jesús, no a aquellos, sino durante toda la historia de la humanidad, los que han ido en contra de Cristo. Te invito a que te suscribas, compartas estos videos. Quizás estos videos van a ser un poquito más largos, extensos por los temas, pero quiero que estés hasta el final, que estemos juntos en este caminar. Compartas, te suscribas, actives la campanita y de esa manera nosotros aumentemos nuestra fe en Jesucristo. Tú y yo que somos estirpe real. Por eso te espero para el próximo programa, seguir mirando todo este libro del Apocalipsis. Dios les bendiga.